Comparar y ver en qué lugar estamos situadas las mujeres en el Uruguay, cuánto nos falta, cuánto hay para reclamar. Y esto lo vamos a estar charlando con nuestras invitadas, Cecilia Menéndez, vocera de la Coordinadora de Feminismos del Uruguay, y Magdalena Furtado, representante de ONU Mujeres. Buenos días, gracias a las dos por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias. Bueno, comenzamos, Cecilia, hablando de esto, lo decíamos previamente, surgió en Polonia. ¿Cómo hoy esta movilización, este paro de mujeres llega a Uruguay y a 30 o 50, depende de las versiones, no sé cuántas manejas tú, países del mundo? Sí, en realidad la primer como en la historia que se registra un paro de mujeres es en el 75 en Islandia, que paran también en referencia a visibilizar no solo las tareas de trabajos asalariados, sino también las tareas de trabajo de cuidado y trabajo doméstico, que eso es como algo que... O sea, que hoy se repica, porque uno de los puntos es ese también, Esa además de lo Sí, feminista. hay como una lucha histórica, y no ¿no? pago que hacen las Claro, mujeres. el trabajo no no remunerado, pago. claro. O sea, ya en el 75. Y sí, en octubre del año pasado en Polonia surgió el paro vinculado a que se iba a sacar una propuesta para restringir más las condiciones de aborto en Polonia. Y en Argentina también se hizo en octubre un paro después del encuentro de mujeres y vinculado a que hubo 7 feminicidios en una semana. ¿Se acuerdan el asesinato de Lucía, aquella chica que fue empalada? Bueno, que fue un caso como súper terrible, potente, salvaje. sí, muy tremendo, y eso movilizó mucho. Justo además fue después el encuentro de mujeres y todo eso que se dio llevó a que pudieran hacer el paro. Y acá en Uruguay lo que sucede, nosotras como coordinadora estamos funcionando desde el fin del 2014, después del primer encuentro de feminismo del Uruguay. Y de ahí armamos la coordinadora, nos empezamos a juntar para coordinar acciones y nosotros realizamos siempre las alertas. Después de cada feminicidio, si es una actividad, salimos a la calle, además de organizar otras fechas, 25 de noviembre, 3 de marzo. Entonces, como cuando se repica esto a nivel internacional, en Uruguay nosotras ya estábamos hace tiempo, hace muchos años que existen organizaciones feministas en Uruguay. Además, después del 2014, como que renació ese sentido de la lucha feminista. Y bueno, entonces nos encuentra organizadas, digamos. Claro. Entonces eso hace mucho más fácil que podamos llevar adelante. ¿Y cuáles son las consignas del paro? Pues son varias. Bueno, como decía recién, una de ellas está vinculada a esta cuestión de que las mujeres hacemos un trabajo que no es visible, que es todo lo que tiene que ver con el trabajo de cuidado, tanto de los hijos como de las personas mayores o con dificultades o con enfermedades o con discapacidad. Y las tareas de cuidado implican también cocinar, lavar, ¿no? Todo, poner la ropa, colgar la ropa, todo lo que tiene que ver con el cuidado de los niños, de la familia, de la casa, que generalmente queda restringido a las mujeres. Bueno, eso es una de las grandes cuestiones, ¿no? Como visualizar esa situación. Por otro lado está el tema de los feminicidios y la violencia que vivimos las mujeres cotidianamente. El feminicidio es como la punta del iceberg de unas violencias que están por debajo continuamente, ¿no? La violencia en el noviazgo, los piropos en la calle, que desde el feminismo se llama acoso callejero. Bueno, y después las diferencias, vinculado también a las diferencias laborales. Las mujeres recibimos menos salarios por mismas tareas. Generalmente cuando comienzan las crisis económicas, las primeras en vivir esa situación son las mujeres. Y si lo vemos, por ejemplo, de las personas que ganan menos salario, generalmente las mujeres hacen trabajo doméstico de limpieza y su salario es miserable. Sin embargo, los varones, por ejemplo, trabajan más en la construcción, que no es un salario tan indigno como el de la empleada doméstica, que además se ha regularizado hace muy poco tiempo y tuvo muchísimo tiempo. Claro, pero igual así, y o sea, todo con títulos, igualdad de oportunidades debería ser. Sí. No se llega a alcanzar tan fácilmente el mismo rol y el mismo sueldo. Magdalena, tenemos muchos desafíos. Estamos en el puesto 90 en el ranking del Foro Económico Mundial, es tremendo. En cuanto a desafío oportunidad, no hemos cambiado tanto en estos años. Sí, hay algo que siempre llama la atención de Uruguay, sobre todo a todas las misiones o los expertos internacionales que recibimos desde Naciones Unidas, que Uruguay, bueno, se caracteriza por ser un país de alto desarrollo humano, altos ingresos, a partir de este año que según la OCDE
queda rankeado como un país de muy altos ingresos per cápita. También es un país que hace 30 años, más de 30 años que tiene democracia con rotación de partidos, una institucionalidad muy robusta. Pero bueno, y crecimiento económico desde hace 12 años de corrido, e incluso disminución de las desigualdades del ingreso a partir del año 2007. Pero con todo ese contexto que la región mira a Uruguay, Uruguay en términos de brechas y de desigualdades de género realmente no ha podido superarse y no ha podido alcanzar niveles aceptables. Tú mencionabas uno de los rankings. De acuerdo a la participación económica, a las oportunidades económicas de las mujeres, Uruguay se encuentra en el lugar 90. Si uno mira la participación política, actualmente Uruguay se encuentra en el ranking, en el lugar del ranking número 93 y siempre ha oscilado entre el 90 y el 110. ¿Dónde estaría el problema? ¿Quién está fallando? ¿Quién es el responsable de ese estancamiento? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Hay un tema cultural? Claro. El diagnóstico que tenemos es que Uruguay, existen dos niveles cuando se habla de igualdad, ¿no? Un nivel es la igualdad formal. Esto quiere decir la igualdad en las leyes, en los marcos legislativos, en las normativas. Entonces, en ese aspecto, Uruguay está relativamente bien e incluso Uruguay ha sido pionero de muchas leyes en la región, por ejemplo, la ley de divorcio, la ley de derecho de voto a la mujer. En la historia, ¿no? Históricamente. En la historia, exactamente. O sea, respecto a su propia historia, Uruguay ha sido realmente pionero en la igualdad formal, ¿no? Pero, por supuesto que tenemos la Constitución, el artículo que dice todos iguales ante la ley, ¿no? Claro. Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay ninguna ley, ningún obstáculo formal para que esa igualdad suceda. Pero el otro nivel, exactamente, el otro nivel es lo que nosotros llamamos la igualdad sustantiva, que es la igualdad real, que en realidad es lo que importa, porque es lo que hace a la calidad de vida de las personas. Igual peor si lo tenés por ley, ¿no? La desigualdad por ley bueno, por supuesto, es terrible, ¿no? Por supuesto. Pero esto la oculta de repente. Exactamente. Entonces, es lo que tú decías, tiene mucho que ver con la sociedad, ¿no? Creo que la sociedad uruguaya todavía tiene muchos resabios de relaciones de poder, del patriarcado, ¿no? Que es como difícil desenredar, digamos, para avanzar hacia una sociedad más igualitaria como la tenemos, por ejemplo, en muchos países desarrollados. Tenemos algunos datos, algunas placas. Algunas placas para mostrar. Muy reveladoras de estas diferencias de las que veníamos hablando. Claro, porque los números dicen mucho. Sí, en cuanto a las brechas, ¿no? La brecha salarial, por ejemplo, con 16 años de estudio, es decir, estudios terciarios, exacto, cada 100 pesos que gana el hombre, 74 gana la mujer. Hay una cuarta parte, un poquito más de una cuarta parte de diferencia que no tendría en principio razón de ser. ¿Qué explicación le encuentran a esto? ¿Por qué las empresas se comportan de esta manera? Inclusive complemento la pregunta para Cecilia, porque he escuchado que a igual trabajo, lo que tú decías, a igual trabajo, diferente sueldo, si una mujer hace el reclamo ante el Ministerio de Trabajo, se lauda a favor de la mujer. ¿Eso sucede? No tengo esa información, no te lo puedo decir, nunca he hecho ese reclamo. Pero en realidad lo que se hablaba, ¿no? Es una cuestión histórica. Este sistema funciona de esta manera hace muchos años. Han habido transformaciones, ¿no? El voto de la mujer, ¿no? Muchísimas cosas que han ido cambiando, pero aún siguen quedando, o sea, continúan quedando situaciones. Y bueno, y una es esto. Este es uno de los ejemplos de las diferencias que vivimos, claro, ¿no? Y a veces, de las desigualdades. A veces se contrapone a esto decir, muéstrenme una empresa donde pase. Y en realidad justamente lo que pasa es que queda oculto a lo largo del tiempo y es el promedio, este promedio que estábamos viendo, lo que lo demuestra. Algo parecido pasa con el desempleo, ¿no? Donde también el desempleo entre las mujeres es más alto que entre los hombres y lo tenemos ahí también en una placa. 6,5 es hoy entre los hombres, 9% entre las mujeres. Y lo otro que mencionábamos es el acceso a los cargos gerenciales, más allá de los cargos políticos, a los cargos de toma de decisiones en el sector privado, donde también, ¿verdad?, hay muy pocas mujeres. Como mencionábamos en el PIT-CNT, bueno, algo parecido pasa en las empresas grandes apenas 4,3% y en las medianas no llega a 14% las gerentes generales mujeres. Sí, recién decías la parte sindical. Ya vamos a seguir hablando con Cecilia y con Magdalena, pero vamos a recibir a Patricia Rodríguez desde el móvil de Desayunos Informales, la presidenta de Unión de Sindicatos Policiales de Uruguay. Patricia, buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días para todos ahí. Bien, integrado mayoritariamente por hombres.
¿Cómo te podés manejar allí? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a presidir el Claro, sindicato? La eligieron, se supone que la eligieron. 98% hombres. Sí, la verdad que es un gremio, el 97-98% que tenemos dirigentes hombres. Fue difícil, no fue fácil, no me la hicieron fácil. Siendo mujer es más complicado aún, también teniendo en cuenta lo que es complicado para la mujer la parte de la militancia, de coordinar la militancia con la familia, con los hijos, con el día a día. Pero bueno, con convicción y creo con capacidad propia para poder desempeñarme en esta nueva función que tantas alegrías y a veces tantas frustraciones me traen, he logrado mantenerme en mi rol elegida por mis compañeros como presidente. Creo que es un precedente también que en un sindicato netamente de varones sea mujer la presidenta. Sin lugar a dudas. En esto somos pioneros. Patricia, recién decías, no me fue fácil. ¿En qué se te complicó? ¿Cuál notaste que era una diferencia con tus compañeros hombres? Uy, al principio en todo. Primero que yo vine por una cuestión de netamente social, de decir, bueno, desde acá voy a poder ayudar y voy a poder desempeñarme en pro de las cosas que me parecía que le faltaba al funcionario policial y todas las reivindicaciones, bueno, que trabaja el sindicato día a día. Y luego, obviamente, que me encontré con una pared que al empezar a hablar, como que cuando estuve calladita estaba todo bárbaro, pero cuando empecé a realmente entender cómo era todo, a empezar a aportar, a tirar ideas, a inmiscuirme más, ya ahí empezaron los obstáculos, decir, bueno, vos no llegás por capacidad propia, llegás y todas esas cuestiones que se les ponen a las mujeres que realmente a veces me iba llorando para mi casa. Hasta que, bueno, que entendí que era lo mío, que me gustaba, que realmente hacía bien al colectivo y a lo que yo quería hacer, que mi familia me apoyaba, que era lo fundamental. Y luego que yo lo entendí y yo lo pude manejar, ya lo otro quedó atrás. Patricia, ¿por qué estás a favor de la cuota política de género? Porque me parece que tal cual me pasó a mí, que a veces como que uno no llega, se supone que no llegas por inteligencia. No, obviamente que las mujeres que están en política tienen toda la capacidad como tiene cualquier varón para llegar y estar en el lugar que estén, y de hecho le hace muy bien a la democracia tener mujeres en lugares precedentes y de conducción. Ahora, en lo teórico es así, en lo práctico no lo es. En lo práctico los varones a veces ponen obstáculos para que las mujeres no lleguen a ciertos lugares y no pasa por la inteligencia o lo que la mujer pueda aportar para esa función. Entonces me parece, no debería existir, obviamente. Se debería descartar por inteligencia, por capacidades, pero no pasa. Entonces si no pasa, es necesario que haya. Patricia, y a nivel sindical, pero de la central sindical del PIT-CNT, una cosa es el gremio policial, pero en el PIT-CNT también se necesita cuota, porque uno ve el secretariado ejecutivo que apenas integran 3 mujeres que ni siquiera tienen voto allí. Además, ¿qué pasa ahí a nivel sindical también? Sí, yo lo dije hace poco en una entrevista, me parece que hay que predicar con el ejemplo y que, bueno, si estamos tan a favor de la mujer y de las reivindicaciones de las mismas, deberíamos tener un lugar en el secretariado, porque pasa lo mismo un poco que en la política, son mayoritariamente varones, que es muy difícil llegar a lugares realmente relevantes dentro del secretariado ejecutivo de PIT-CNT, salvo arreglos políticos de otra índole. De hecho, la presión que se ejerció para que esté esa mujer que tú nombrás hoy en día con voz pero sin voto, tuvo que hacerse una presión para que estuviera. Tampoco salió espontáneamente. O sea que en realidad hay que rever también en el movimiento sindical, aparte un movimiento sindical que bueno, que está siempre a favor de lo que es la militancia de la mujer, sabiendo las limitantes que tiene esta para ejercerla. Entonces, bueno, debemos, como yo dije, entonces predicar con el ejemplo, darle el lugar a la mujer que tiene y bueno, yo dije cuota política, en realidad no sería una cuota política, pues es más hacia el otro, pero de alguna manera reverlo y que ese lugar esté. Estén mejor representadas, ¿no? Porque hay muchos trabajadores que son mujeres. Sí, Patricia Rodríguez, muchísimas gracias por este móvil.
No, gracias a ustedes y bueno, aprovechar para saludar a todas las compañeras policías, sobre todo en este día, que bueno, orgullosos de la policía que tenemos, pese a todas las carencias que tenemos para el trabajo y lo cotidiano, y seguir luchando por esas cuestiones que todavía siguen estando en la policía, como la discriminación por ser mujer, la violencia de género, lugares para amamantar, que se respeten, varias cosas que ante la mujer no se respetan, y una Secretaría de Género que realmente funcione y dé garantías a las funcionarias. Bien, Patricia, muchísimas gracias. Buena jornada. Gracias. Bien, seguimos charlando y uno de los feminicidios además fue una mujer policía, ¿no? Que le incendiaron la casa y falleció así. Cecilia, ¿qué pensás de los que públicamente ha salido a cuestionar esta lucha por la igualdad, por esta marcha, por el Día de la Mujer? En realidad nosotras como que la perspectiva es, sí, cuando una sale a luchar y se empieza a reclamar o a marcar lo que necesita, lo que quiere, van a haber otros que van a defender los privilegios y los derechos que han tenido, ¿no? Y sus privilegios, en realidad. Entonces, bueno, el que no quiere acordar... Había quien defendía la esclavitud, había quien defendía el racismo contra los negros en Estados Unidos. Claro. Siempre hubo quienes defendieron. Y además es una característica lo que estuvimos... O sea, si nos ponemos a observar desde que se comenzó a llevar adelante el 8, ¿no? Y se empezó a avisar que se iba a hacer y lo que sea, sucedieron muchísimas cosas. Sí. ¿No? Esto que sucedió con lo de la jueza y la muchacha que no prohibieron abortar, que eso también es como algo muy particular, y justo sucedió ahora, en este momento. Los casos de feminicidio que hubo la última semana, los últimos casos fueron uno atrás del otro, hubo una semana que hubo 2 alertas. Entonces nosotras como... Desde muchos espacios y charlando con compañeras, la lectura política es, bueno, es eso. Cada vez cuando hay organización, hay lucha, hay una vuelta de la violencia, ¿no? Porque hay quienes no desean que cambien las cosas. Hay personas que reproducimos las lógicas del sistema porque así nacimos en este mundo, ¿no? Entonces reproducimos las formas en que nos enseñaron, y hay otras personas que tienen privilegios con esas formas y que les interesa que esas formas se mantengan. Vean, Magdalena, ¿cuál es el desafío de ONU Mujeres ahora? Bueno, el desafío de ONU Mujeres como organismo internacional es apoyar a Uruguay en poder avanzar hacia un país más igualitario. Entonces ese apoyo lo brindamos a través de asistencias técnicas y de acompañamiento en, por ejemplo, las 2 leyes que están ahora en el tratamiento parlamentario. No se ponen de acuerdo el Senado. No se ponen de acuerdo. La ley por una vida libre de violencia de género, y también la extensión de la ley de cuotas o la posible ley de paridad. Y también, por supuesto, también hacemos informes diagnóstico, como hicimos y presentamos en diciembre del 2016, entre todo Naciones Unidas, el Grupo de Género de Naciones Unidas, que se llama El lugar de las mujeres uruguayas en los cargos de decisión, que lo que ustedes estaban planteando y lo que le pasó a la colega del sindicato policial, hicimos un mapeo, no solo sindicatos, sino todos los poderes del Estado, las empresas públicas, empresas privadas, entes descentralizados. O sea, hicimos un mapeo de toda la información estadística oficial que había del Uruguay, y por donde lo mires, la evidencia es que hay una subrepresentación absoluta de mujeres en los cargos de decisión, ¿no? Entonces lo que hacemos es aportar evidencia y acompañar los procesos que se dan desde el gobierno y también desde las organizaciones de sociedad civil, porque creemos que cumplen un rol muy importante las organizaciones feministas en poder ejercer un control o un monitoreo ciudadano, ¿no?, de los avances y no permitir los retrocesos, ¿no? Claro. Y Uruguay tiene una asignatura pendiente en términos de avanzar hacia la igualdad. Bien, Magdalena Furtado, Cecilia Menéndez, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Momento hasta ahora de ver cómo está el tiempo.